Les contaré el día que el aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa fue bombardeado. Fueron 100 horas sangrientas que aún las recuerdo con toda claridad. 1969 tuvo lugar uno de los conflictos bélicos más particulares de la historia y especialmente de América Latina. Este fue la Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras, mejor conocida como la Guerra de las 100 horas. El conflicto es llamado la Guerra del Fútbol por el rol fundamental que ocupó el cruce de eliminatorias que enfrentó a los dos países por un pasaje al Mundial de México de 1970. Pero esta contienda bélica tuvo en verdad sus raíces y causas sociopolíticas mucho más profundas. La tensión entre países era enorme desde antes, pero terminó por explotar gracias al fútbol. Que la Copa del Mundo de 1970 fuese organizada en México dejaba una plaza vacante para una de las selecciones de Centroamérica. Honduras y El Salvador lograron superar sus grupos y enfrentarse en una semifinal por ese lugar. El primer partido entre ambos tomó lugar en Tegucigalpa, la capital hondureña. Los hinchas locales armaron un enorme alboroto frente al hotel que hospedaba la selección salvadoreña, de forma de no dejarlos dormir a pesar de que el partido era en la tarde. Finalmente, Honduras ganó 1-0. La primera batalla, aunque metafórica, se resolvía a favor de los hondureños, pero la primera baja real era salvadoreña, ya que una joven muchacha llamada Amelia Bolaños no resistió la derrota de su selección y acabó con su propia vida. El que esta joven se quitara la vida fue utilizado por los medios y el gobierno de El Salvador para crear más furor nacionalista y aumentar la rivalidad contra Honduras. Incluso el funeral de Amelia fue emitido en televisión y contó con presencia de autoridades nacionales. Por supuesto, de más está decir que la revancha en San Salvador se jugó en un clima más que hostil. Los hinchas salvadoreños también realizaron alboroto frente al hotel del rival e incluso la bandera de Honduras fue quemada en el estadio y reemplazada por un trapo sucio. El ambiente era tan tenso y violento que, a pesar de la contundente derrota de 3-0, los jugadores hondureños estaban aliviados de salir vivos de la cancha, como declararon años después. La ahora victoria salvadoreño obligó un desempate que tuvo lugar en el icónico Estadio Azteca de México. Los días previos a ese trascendente partido, las tensiones entre gobiernos aumentaron aún más y el 26 de junio de 1969, el día anterior al cruce futbolístico, el gobierno de El Salvador acusó frente a la OAE, la Organización de Estados Americanos, al gobierno de Honduras de realizar un genocidio contra su gente e inmediatamente cortó todo tipo de relación con el país vecino. Con este marco, en vez de cancelar el partido o hacerlo sin público, la organización del encuentro y la CONCACAF decidieron seguir adelante. Entre los hinchas salvadoreños y hondureños se colocaron 5.000 policías mexicanos. El partido se desarrolló apasionadamente. En el tiempo regular, ambos equipos terminaron con 2 goles, forzando a un tiempo extra, como si no pudiera ser más dramático que eso. En el alargue, un tercer gol salvadoreño por parte del jugador Mauricio Pipo Rodríguez le dio el pase a la final de las eliminatorias a El Salvador. El pase hacia el vacío, Pipo la barrida, ¡gol! El cual luego clasificó al Mundial al vencer a Haití en Jamaica, convirtiéndose en el primer equipo centroamericano en disputar una Copa del Mundo. Luego del partido, violentos incidentes y una batalla campal entre fanáticos de ambos equipos ocurrieron en los alrededores del Estadio Azteca. Al día siguiente, Honduras anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con El Salvador, apelando a los heridos de los incidentes de los últimos 2 partidos. En las semanas posteriores al partido definitorio, ambos países se movieron rápidamente para conseguir armamento y aviones para prepararse para una muy posible guerra. Si bien estos no tenían ni las instalaciones ni el dinero para comprar aeronaves modernas como el F-4 o el MiG-21, sí consiguieron reforzarse de una manera muy particular. Luego de 2 semanas de máxima tensión, el 14 de julio de 1969, sin previo aviso, El Salvador dio el primer paso y atacó a su país vecino. Un pelotón del ejército salvadoreño capturó la guarnición fronteriza de Ocotepeque. Simultáneamente, la Fuerza Aérea bombardeó el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, inmovilizando a una parte de la flota aérea hondureña. Lo particular de este combate es que ambas fuerzas utilizaban aviones de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez desde ese conflicto, P-51 Mustangs, F-4 Corsair, T-28 Trojans, AT-6 Texas y C-47 Skitrans volvieron a luchar en los cielos. También se usaron avionetas privadas con ametralladoras anexadas para combatir. Es algo muy loco de imaginar que casi a principios de los años 70, hubiera aeronaves de esta antigüedad luchando en feroces dogfights. El ejército del Salvador, que tenía una relación más cercana con Estados Unidos, estaba mejor armado y era más grande que el hondureño. 2 años antes del conflicto, El Salvador tuvo un rearme masivo en sus fuerzas militares. Compraron a países europeos rifle de asalto HKG-3 y ametralladoras HK-21, obuses M56 de 105 mm, morteros de 120 mm M74, e incluso compraron a Yugoslavia morteros universales VM-52. Eso sin agregar que dotaron de ametralladoras M2 Browning a sus aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Este siguió avanzando rápidamente sobre territorio enemigo hasta que al día siguiente se encontraban no tan lejos de la propia Tegucigalpa. Como respuesta, las fuerzas de Honduras lanzaron una contraofensiva terrestre y aérea. La primera fracasó,
fracasó, pero la segunda bombardeó exitosamente la base aérea de Ilopango y el puerto de Acajutla, e incluso lograron cortar la línea de suministros y la logística del enemigo. Si bien la mayoría de los países de la zona se mantuvieron ajenos al conflicto, el gobierno de Nicaragua ayudó a Honduras enviándole armas y municiones. A pesar de la falta de tecnología de ambas fuerzas, los ataques estaban generando considerables bajas. Afortunadamente, la Organización de Estados Americanos, al ver que una lucha por la capital hondureña podía desatarse en cualquier momento, intervino. Esta organización exigió el inmediato cese al fuego y el retiro de las fuerzas salvadoreñas. Si bien El Salvador se negó inicialmente, el 18 de julio aceptó esas condiciones a cambio de que Honduras asegurara la seguridad de los salvadoreños inmigrantes. Luego de una ardua negociación, El Salvador finalmente retiró todas sus fuerzas de Honduras el 2 de agosto, dándole final a la Guerra de las 100 horas, como fue conocida.